Buenas tardes, noches, iglesia. ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente estar acá con ustedes. Vamos a dejar que Dios obre esta noche a través de su palabra, que el Espíritu Santo trabaje, obre. Se está escuchando otra vez el micrófono de alguien de ahí, por favor. Gracias. Que Dios obre hoy con poder en la vida de ustedes. Es muy importante que hoy podamos alinear nuestro corazón al corazón de Dios. La voluntad que tú tengas de hacer en tu vida, que sea alineada a través de la voluntad de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, te doy gracias esta noche por tu amor. Ponemos en tus manos, mi Dios, ese tiempo de tu palabra, de alimento. Que venga, Señor, este mensaje de lo alto, que tu Espíritu Santo se derrame en cada corazón con poder. Prepares este lugar, Señor, que este lugar se llene de tu gloria, de tu presencia. Si hoy hay algún corazón, Señor, que necesite mucho de ese amor, de esa sanidad, de esa consolación, de esa fortaleza, Señor, que a través de tu palabra tú le hables. Tú sabes hoy el corazón de cada uno de nosotros. No hay nada oculto que no esté a tus ojos abierto. Hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia y que hoy, a través de este mensaje, muchos corazones sean restaurados, Padre. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿pueden tomar asiento, por favor? Bien, estamos viendo un tema importante como iglesia que somos, y el título es el mismo que dimos hace 8 días, va a ser una segunda parte: el peligro de quedarse estancado. El peligro de quedarse estancado, segunda parte. Y vamos a Hebreos, por favor, acompáñame al libro de Hebreos. Y vamos al capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 11 para entrar en contexto en adelante. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Entonces toma ahí tu pluma, tu cuaderno. Es importante que tú anotes aquello que Dios hable a tu corazón, para que tú después, con calma, puedas tú nuevamente retomar este estudio y que dejes que Dios siga hablando a tu corazón. Quiero que hoy dejemos que Dios sea el que obre en tu vida a través de su palabra. Dice así en Hebreos capítulo 5, versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Y nos vamos a concentrar prácticamente en las doctrinas fundamentales que menciona el autor de Hebreos. Y aquí está hablando como primera doctrina fundamental que deberemos ya de saber los que ya tenemos tiempo caminando con el Señor. Dice en el versículo 1, el capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿A qué se refiere con el fundamento del arrepentimiento de obras muertas? Bueno, acordémonos algo muy importante.
Cuando tú vienes a Cristo y eres nuevamente nacido de nuevo, en ese momento eres regenerado, naces de nuevo, en ese mismo momento en ti hay y llega en ti un arrepentimiento de lo que hoy estás haciendo mal. Tú vas caminando con Cristo y de repente viene a tu vida un arrepentimiento genuino cada vez que tú obras de una manera equivocada, una manera mal. Hablar de arrepentimientos, de obras muertas, significa que aquello que tú estás haciendo en Cristo no lo está glorificando a Él. Es decir, yo puedo estar trabajando en cualquier empresa y puedo ser el mejor de los empleados, pero si yo busco un reconocimiento personal, si solamente estoy pensando en enriquecerme, si no estoy pensando en ser yo el primero, o nuevamente estar subiendo de carrera profesional en la empresa, sin considerar a Cristo, sería una obra muerta. ¿Por qué? Porque al final no tiene ninguna relevancia. Pregúntate por un momento, cuando tú llegues a Cristo, ¿qué te va a preguntar Cristo? ¿Por qué trabajaste? ¿Por ti o por mí? ¿Qué le contestarías? Y no estoy diciendo que Cristo esté peleado porque tú crezcas profesionalmente, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú tienes que cambiar el enfoque. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Si hoy estoy estudiando, la pregunta es, ¿por qué estoy estudiando? Y tal vez la respuesta sería, bueno, estoy estudiando porque quiero ser una mejor persona. ¿Para quién o para qué? Entonces, hoy aquí, hablar de obras muertas es aquellas que no trascienden espiritualmente. Aquellas en las cuales Dios, si no es glorificado, es paja, es madera, es seno, hojarasca, porque no tiene ningún fundamento en el cual Cristo se pueda hoy exaltarse o glorificarse en lo que tú estás haciendo. Y cuando tú estás haciendo algo que a Dios no es correcto, viene a tu vida, después de tú que hayas nacido de nuevo, viene un arrepentimiento, que significa un giro de 180 grados. Algo que tú estabas haciendo mal, al nacer de nuevo en tu vida, viene ese arrepentimiento genuino y das una vuelta a 180 grados. Deja de hacer lo que estás haciendo mal. Si una gente mentía, deja de mentir. Si alguien engañaba, deja de engañar. Si alguien mataba, deja de matar. Ese es un giro a 180 grados. Y es lo que Dios demanda en nuestra vida. Que realmente hoy tengamos una vida plena en arrepentimiento y dejemos de tener obras muertas y se convierten en obras vivas. Que realmente puedan hoy glorificar a Dios, glorificar a Cristo. Aquí quiero tomar un poco de tiempo, nada más para que quede un poco más claro. Acompáñame a la primera carta a los Corintios. Y acompáñame, por favor, al capítulo 3. Vamos desde el versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice así, Pablo, a la iglesia que está en Corintios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Sigo leyendo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el fundamento de tu vida, de toda tu vida, de tu matrimonio, de tu familia y de ti mismo, tú tienes que sobreedificar sobre ese fundamento. Sigo leyendo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, aquí está hablando de dos tipos de materiales. Un material que habla, un material sólido, firme, que es a prueba de ¿qué?
de fuego. Muy bien. El oro, la plata y las piedras preciosas son a prueba de fuego. Pero hay otros elementos, otros materiales, el segundo grupo, donde habla de madera, heno, hojarasca, que si tú lo pasas por fuego, ¿qué sucede? Se queman, se hacen ¿qué? Cenizas. Entonces aquí está hablando Pablo a nuestra vida, ¿qué tipo de materiales tú estás usando para sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo? Por eso es importante que nuestra vida lleve una vida de arrepentimiento de lo que no estemos haciendo correctamente. Entonces dejemos de estar sobreedificando con madera, heno y hojarasca, porque no van a permanecer. Al pasar por el fuego, que es el Espíritu Santo, no van a permanecer tus actos, tus obras, se van a quemar y no vas a poder llegar con Cristo para que Cristo te dé, en el momento que tú llegues a Él, esas coronas que luego tú vas a entregarle a Él cuando estés sentado en el trono. Y no te gustaría llegar con manos vacías. Pues es importante con qué estás sobreedificando. Y es parte del arrepentimiento, y es parte entonces de darte cuenta que no es bueno estar haciendo obras muertas en nuestra vida, que no tienen ninguna trascendencia espiritual. Sigo leyendo, versículo 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será ¿qué? Será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la. Entonces tendrías que estarte preguntando el día de hoy, esta noche, si lo que tú estás hoy haciendo, si tus acciones que estás tú colocando en ese fundamento que es Cristo, si realmente están glorificándolo a Él o no. Y lo dijimos en la mañana, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijos, si realmente hoy lo que estoy haciendo está trascendiendo espiritualmente al reino. De nada sirve, créanmelo, de nada sirve. Si tú fueses un excelente profesionista, un buen estudiante, sacaste 10, sacaste mención honorífica, gracias, mención honorífica. Sacaste diploma, reconocimientos, medalla, cuadro de honor. Si al final tu estado va a ser el infierno. De nada sirvió que tú hayas acumulado muchas riquezas durante el trabajo. Fuiste exitoso, gran empresario, gran trabajador, un buen director, un buen gerente. Acumulaste muchas cosas. Si tu final va a ser el infierno, ¿sirvió de algo? Pregúntatelo, ¿sirvió de algo? Tú quieres hijos que sean exitosos y está bien, es bueno tener hijos exitosos, pero que si su final va a ser el infierno, ¿sirvió de algo? Eso tienes que tú que preguntarte. Si hoy lo que estoy haciendo realmente va acompañado de un verdadero arrepentimiento, y en lugar de hablar de obras muertas, hablamos de obras vivas que estén glorificando a Cristo, entonces estoy por el buen camino. Aquí dice que nuestras acciones van a ser probadas por fuego. ¿Y quién es el fuego? El Espíritu Santo. Entonces es muy importante caminar siempre en un verdadero arrepentimiento de algo que no esté correctamente bien. Tienes que diferenciar entre arrepentimiento y remordimiento. Cuando tú tienes remordimiento en tu vida, simplemente te sientes mal de algo que hiciste mal, pero lo sigues haciendo. ¿Sirve de algo? Lloraste, te sentiste muy culpable, fue atroz lo que tú dijiste o hiciste, pero después de que pasó ese estado de ánimo, de tristeza, lo vuelves a hacer. ¿Sirvió de algo? ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten la mano. Ok. Yo te pregunto a ti entonces, ¿cómo te gustaría cuando tú le das una instrucción a tu hijo, y si ese hijo se equivocó, falló, y le dijo, ay, mamá, me siento mal, perdón, papá, me siento mal, perdón, ay, de veras, no, me siento súper fatal. ¿Qué haces tú? ¿Lo consuelas? ¿Lo abrazas? Y le dices, ¿sabes qué? Está bien, vamos para adelante. Ya lo reconociste, está bien, vamos para adelante. Y pasan 2 semanas y vuelve a hacer lo mismo. ¿Cómo te sientes como papá? ¿Bien?
Y otra vez llora y se te abraza a los pies. Perdón, lo hice mal otra vez. Y la pregunta es, ¿lo vuelve a hacer? Y lo vuelve a hacer. ¿Terminas creyéndole o terminas no creyéndole ya? ¿Terminas creyendo sus lágrimas o sientes que se está burlando de ti? Es lo mismo exactamente con Dios. Muchas veces nos sentimos mal por lo que hacemos. Y de verdad puede ser que te sientas mal. Pero no hay un arrepentimiento, simplemente es un remordimiento y lo sigues haciendo. Y otra vez le dice a Dios, perdón, me equivoqué, fallé, pero le quiero echar otras ganas y me voy a esforzar. Y otra vez comete el pecado. La pregunta es, ¿realmente hay arrepentimiento en su vida? No. ¿Qué hay? Remordimiento. Yo te invito a que tengas arrepentimiento, que dejes de hacer lo que está mal y te esfuerces por hacerlo bien. A los ojos de Dios, que lo hagas bien. No somos perfectos, me queda claro, pero tampoco es una justificante, no es una excusa. Porque muchas veces decimos, no soy perfecto. ¿Ahí eso te excusa? Eso realmente te puede estar hoy excusando en lo que realmente estás haciendo mal. No le pongas pretextos a las cosas, esfuérzate por hacer las cosas bien. Es un arrepentimiento el que va a cambiar tu vida. Por último, vamos a Romanos, en esta parte de este punto, a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y quiero que me acompañes al versículo 2. Y en Romanos 12:2 nos encontramos con un pasaje que dice, no os conforméis a este siglo. Bueno, la palabra siglo sabemos que es el mundo. Es el mundo. ¿Cuál mundo? La esfera donde gobierna Satanás. Ese es el mundo, el siglo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Entendimiento. ¿Qué tiene que estar renovándose? El entendimiento, tu manera de pensar. Si tú logras un cambio en tu forma de pensar, ¿qué va a cambiar? Claro, tu manera de vivir. Tú no puedes cambiar tu manera de vivir si antes no cambiaste tu manera de ver las cosas, de ver las cosas. Yo te pregunto esta noche, ¿a través de qué o a través de quién tendrías que ver las cosas del mundo? ¿De tus ojos o de los ojos de Dios? ¿A través de quién tú tendrías que ver tu matrimonio? ¿A tus ojos o a los ojos de Dios? ¿Me explico? ¿Quién va a hacer el cambio en tu vida? ¿Tú? ¿Yo? No. Quien lo va a hacer es Dios, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener la firme convicción de que lo que quiero hacer el día de hoy es algo que me dirige a Dios a través de su palabra. Entonces dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si un arrepentimiento, escúchalo bien, si un arrepentimiento hoy no está produciendo un cambio de vida en tu vida, valga la redundancia, no es un arrepentimiento. Si hoy el arrepentimiento no está produciendo una vida diferente en ti, entonces no estás arrepentido de lo que estás haciendo. Si ese arrepentimiento te está haciendo mejor persona, mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa, mejor persona, entonces sí hay un arrepentimiento genuino en tu vida. La segunda doctrina fundamental que habla Hebreos, regresamos por favor a Hebreos capítulo 6. Dice, no echando otra vez el fundamento, estoy en el versículo 1, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Hoy sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Cree en Él. Y creer no solamente intelectualmente saber que existe Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que es bueno, que es amor,
sino que tú hoy te sientes con el firme compromiso de obedecerle. Eso es realmente la fe en Dios. Hay mucha gente que tú le preguntas en la calle, ¿tú crees en Dios? ¿Qué te contesta? Que sí. ¿Qué te hace entonces diferente a esa persona que dijo sí a ti? Si tú le preguntas a un joven, oye, ¿tú crees en Cristo? ¿Qué te va a decir el joven? Que sí. ¿Y qué te hace diferente a ti, joven, a ese joven que dijo que sí? Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú confías en Dios? ¿Qué te va a contestar? Que sí. ¿Tú confías en Dios? Sí. ¿Qué te hace diferente? Pero si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú obedeces a Dios? ¿Qué te va a contestar? Generalmente te contesta que no. Y yo te pregunto a ti, ¿tú obedeces a Dios? Eso te hará diferente con los de afuera. Pero si tu respuesta es no, entonces ¿qué diferencia hay entre la persona de afuera que le preguntaste y tú? Entonces, ¿cuál es hoy lo que tenemos que hacer? Creerle a Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios. Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra guardad es memorízalos y ponlos por obra. Él, hablando de Cristo, no se va a conformar que le diga, sí, Señor, te amo. Pedro lo hizo. Pedro le dijo, no, Señor, yo nunca te voy a negar, hasta la muerte te voy a seguir. Si es necesario que mi vida dé por ti, la doy, Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Ay, Pedrito mío, amado, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. ¿Y qué pasó? ¿Te explico? Nuestras cosas con nuestras palabras. Muchas veces prometemos y prometemos cosas a Dios y terminamos no cumpliéndolas, correcto. Y dice que Dios, en la palabra en Eclesiastés, dice que Dios no se agrada de los insensatos. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, si tú le prometiste algo a Dios, porque generalmente cuando Dios nos saca de un problema muy fuerte, llámese salud, economía, problema familiar, de una situación difícil en tu vida, estamos dispuestos a prometer una infinidad de promesas, ¿cierto o falso? Y cuando ya Dios da la respuesta y dice un sí a lo que tú le pediste, ¿qué sucede? Que de repente nosotros tenemos amnesia y se nos olvidó las promesas que hicimos en el momento que nos sentíamos completamente afligidos. Y volvemos nuevamente a no cumplir lo que prometimos. Entonces nos convertimos en personas insensatas delante de Dios. Si tú prometiste algo a Dios, cúmplele. Y si no te acuerdas de alguna promesa que le hayas hecho a Dios y ya no lo tengas en tu mente, dile que te la recuerde. Si ya lo cumpliste, ponle palomita, y si no, trabaja en eso para que la cumplas. Amén. Muy bien. Eso es lo que es la fe en Dios. La fe en Dios no significa que es creer en Dios para agradarle a Él. Y viene la enseñanza del fundamental de los bautismos. Hablamos que hay 3 tipos de bautismos, anótalo por favor. El bautismo del Espíritu, el bautismo en Cristo y el bautismo en agua. El bautismo en el Espíritu es cuando tú confiesas que Cristo es tu Señor y Salvador. En ese momento Cristo te bautiza con el Espíritu Santo, deposita en nosotros el Espíritu Santo. Se llama nacer de nuevo, se llama regeneración. Y recordemos que este acto de Dios, la regeneración o el nuevo nacimiento, es un acto secreto de Dios. ¿Por qué es un acto secreto? Porque solamente está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estamos ahí involucrados solos. En ese momento no. Nadie nos enteramos cuando entró el Espíritu Santo en nuestra vida. Nadie. Si tal vez te hubieras puesto color rojo o color rosa o morado, dices, ay, ahora sí ya vi que se puso de color, sí entró el Espíritu Santo. Pero como no sucede así,
No hay manera de saber en qué momento entró el Espíritu Santo, hasta después, cuando el Espíritu Santo comienza Él a obrar en nuestra vida y comienza a ver entonces un verdadero cambio en ella. Ahí entonces sabes que el Espíritu Santo ya está obrando en tu vida. Y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en agua es un mandato testimonial, donde Cristo dispuso o mandó en la palabra que todos fuéramos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nada más quiero agregar algo. El bautismo en agua no te salva. El bautismo en agua no te quita los pecados. Simplemente es una confirmación de tu nuevo nacimiento en la parte pública de la gente que no conoce a Cristo. Nadie puede ser bautizado en agua si antes no ha nacido de nuevo. Ahora, ¿qué pasa si yo muero y no me bauticé nunca? Bueno, tendrás que darle cuentas a Cristo, ¿por qué no lo hiciste? Pero eso no afecta a tu salvación. Amén. Entonces, eso es muy importante, como que quede muy claro, porque mucha gente de repente le da el peso suficiente al bautismo en agua y piensan que si no lo hacen, pierden la salvación. Aquí quiero decirte que la salvación no se pierde. La salvación es un regalo de Dios. Entonces, eso lo tenemos que aprender muy bien. Y lo dice en Romanos, capítulo 14, porque mucha gente de repente se deja ir con doctrinas falsas. Quiero que vayas a Romanos, capítulo 11, versículo 29, por favor. Romanos capítulo 11, versículo 29. Y dice en Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa irrevocable? ¿Qué significa irrevocable? Que no cambia, que no se pierde, no se altera. Ahora vamos a Efesios 2:8. Efesios 2:8. O sea, por si alguien te dice que la salvación se pierde, ya tienes el primer versículo de Romanos. Vamos a Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es ¿qué? Un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo divino. Y aquí en Romanos dice: porque irrevocables son los dones. ¿Qué es la salvación? Un don. Entonces, si Dios ya te dio la salvación, ¿Dios te la quita? No, ya no puede quitártela. O nunca fuiste salvo, eso es muy importante, o nunca fuiste salvo, o realmente la salvación hizo que tu vida fuera transformada de tal manera que se parezcas más a Cristo. Amén. Entonces es muy importante que aprendamos que el bautismo en agua no te salva. El bautismo en agua no te quita los pecados, no te limpia los pecados. ¿Quién te quita el pecado? El Cordero de Dios. ¿Quién es? Cristo. ¿Quién te limpia del pecado? Cristo. ¿Dónde lo dice? Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice aquí en 1 de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, que dice ahí, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El único que tiene la facultad, el poder de hacerlo, es Cristo. Amén. Entonces el bautismo simplemente es un acto testimonial, donde yo digo que ha hecho Cristo en mi vida, de dónde me sacó Cristo. Entonces, sí es importante
que tú te bautices? Claro, porque es un mandato de Cristo. Pero obviamente ya fuiste antes discipulado. Vamos a ver por último Mateo 28. Todos estos versículos anótalos por favor, porque te van a ayudar para evangelizar. Mateo capítulo 28. Versículo 19. Dice Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y hacer, ¿qué dice ahí? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que alguien se bautice, tiene que ser ¿qué? ¿Qué tiene que ser? Discipulado, tiene que ser enseñado. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Para qué lo va a hacer? ¿Y quién lo manda a hacer? Hay que enseñarlo, discípulalo. Hazlo tú, aprendiz, que tienes que enseñarle y a través de la palabra. Entonces, es bueno anotar esos pasajes porque te van a ayudar para que tú puedas sacar a alguien. Primeramente, si cree que la salvación se pierde. Ya viste que la salvación no se pierde. 2, el bautismo en Cristo es cuando tú crees en Cristo y eres bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando comienza a haber un cambio en tu vida de manera real y realmente comienzas a parecerte más a Cristo. Y el bautismo en agua es cuando tú eres sumergido completamente en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes fuiste discipulado. ¿Amén? Bien, vamos a ver otros fundamentos que habla Hebreos. Regresemos a Hebreos, por favor. Vamos al capítulo 6 y dice, en el versículo 2, capítulo 6, versículo 2, dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. ¿A qué se refiere con la imposición de manos? Bueno, la imposición de manos principalmente se caracteriza por tener identidad. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien les impuesto las manos, la persona que antes lo hacían, sabía que había una identificación entre la persona o el animal donde colocaba las manos en ese animal y el pecador. Acordemos que en el Antiguo Testamento los pecadores tenían que llevar un animal, un macho cabrío sin defecto, y le imponían las manos al animal. ¿Qué significa? Que pasaban todos sus pecados al animal y a la manera de poder entonces permanecer otro año con el perdón de Dios. Había calmado la ira. Entonces, cuando la Biblia habla de imposición de manos, es una situación de identidad donde la persona que está imponiendo manos hacia la persona que Dios le dijo que impusiera manos, de identidad, como que está avalando que es una persona que está apta para hacer un servicio a Dios. Quiero que me acompañes para que quede lo más claro posible. Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y vamos al versículo 1, dice así, al versículo 3, dice, en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, aquí
en esta parte de este versículo, estaban buscando a 7 varones que cubrieran un perfil como servidores. Y seguramente cuando encontraron esos 7 varones, que en este caso fue Esteban, fue Felipe, fue Prócoro, fue Nicanor, Timón, Parmenea y Nicolás, fueron los 7 varones que cubrieron con este perfil. Y en ese momento entonces los apóstoles impusieron manos a ellos. Tenemos más ejemplos en la palabra. En esta misma sentir también hubo aquí mismo en Hechos, en el capítulo 13, versículo 3, Hechos capítulo 13, versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 2, por favor, para entrar en contexto. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿les qué? Impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué significa? Que Saulo y que Bernabé entonces cubrían ese perfil que requería, a través de lo que pedía Dios, para que fueran ellos levantados como servidores de Dios. Obviamente Pablo fue llamado a ser apóstol. Fue el último apóstol que se levantó en Cristo. Y Bernabé también fue otro servidor para la obra de Cristo. Entonces, la imposición de manos va más enfocada a lograr esa identificación entre la persona que ya está siendo levantada por Dios y que cobre un cierto perfil para que esta persona sirva al Señor. Aquí, desafortunadamente, muchas veces los pastores no tenemos ese cuidado y terminamos lastimando al que levantamos nosotros en lugar de que esperemos que lo levante Dios. ¿Por qué? Porque simplemente pensemos por un momento, ¿cuáles eran los requisitos para Dios? Él servía en las mesas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y estamos hablando simplemente para servir ¿qué? A las mesas, para que fueran meseros. Entonces tú ponte a preguntar entonces, ¿por qué es importante que nosotros hoy como pastores y alguien que dice yo tengo el llamado de servir a Dios, pues tengan que reunir este perfil? ¿Por qué es importante ser llenos de ese buen testimonio? Porque el testimonio es un arma. Si a final de cuentas tú dices que eres cristiano, ¿cuál tendría que ser tu testimonio? Como hijo de Dios. Amén. Porque es muy fácil decir que somos cristianos, pero tú demuestras ser cristiano. Tú dices, soy tu hermano, soy tu hermana en la iglesia. Muy bien, ¿das un buen testimonio como hermano y como hermana en la iglesia? O en la primera situación de contienda, de prueba, ya te enojaste, ya te peleaste, ya gritaste, ya le quitaste el habla a tu hermano. Entonces, ¿realmente eres lleno de testimonio? ¿Por qué tienes que estar lleno del Espíritu Santo? Porque tienes que estar dependiendo de Él y dejar que el Espíritu Santo te guíe, te dirija. Justamente para eso. Porque siempre en la obra del Señor, ¿qué va a haber? Contiendas, luchas, desacuerdos. Es como el matrimonio. Si alguien me dice que un matrimonio es perfecto, está mintiendo. No es cierto, no le creo. Todo matrimonio tiene pruebas. Todo matrimonio tiene pruebas. Aquí la madurez depende mucho de cómo enfrentes esas pruebas con tu esposo o con tu esposa. Si eres muy sensible al Espíritu Santo en tu vida. El ser lleno de Espíritu Santo es realmente escuchar la voz del Espíritu Santo y ser guiados por Él. Y la única manera que yo he aprendido es a través de la palabra, estar sumergido en la palabra, leyendo la palabra, meditando la palabra, obedeciendo la palabra. Y lleno de sabiduría, ¿cuánto conozco a Dios a través de su palabra? ¿Cuánto aplico la palabra de Dios a mi vida personal? Eso es sabiduría. Ya conozco la Biblia, ya leo los pasajes, ya me aprendí los libros, leo, yo tengo un sistema anual de lectura de la Biblia. Muy bien, qué bueno.
La pregunta que yo te haría esta noche, ¿realmente estás aplicando la palabra de Dios a tu vida? Y eso sería estar lleno de sabiduría. Si no estás aplicando hoy la palabra de Dios a tu vida, entonces no tienes sabiduría. Estás tomando decisiones personales y no espirituales. Y eso te va a llevar ¿a dónde? A lastimar o a lastimarte. Por eso en la iglesia tenemos que estar orando continuamente para que Dios tome el control total de su obra. No es nuestra obra, es la obra de Cristo a través del poder del Espíritu Santo por medio de la palabra. Amén. Y no solamente es en la iglesia, es también en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Ser llenos del Espíritu Santo es saber aplicar hoy la palabra correctamente en mi vida diaria, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como hermano, como siervo. Entonces, por eso es importante que los que hoy ya le servimos al Señor, tenemos que ir desarrollando estos 3 requisitos: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que ir meditando hoy en nuestras vidas. Pregunta: ¿quién es la cabeza de la iglesia? Vamos a ver qué dice Efesios 5:23. Efesios 5:23. ¿Qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La pregunta es: ¿por qué tienes que amar a tu iglesia? Porque es la manera que tú amas ¿a quién? A Cristo. Tú no puedes amar a Cristo si no amas a su iglesia. Tú no puedes amar hoy a Cristo si no amas hoy su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia. Y luego qué triste que dentro de la iglesia haya rencillas, pleitos, contiendas, celos, disensiones, porque no han aprendido a amar a Cristo. Si alguien te faltó, si alguien te ofendió, es mejor que dejes pasar el agravio, pero que Cristo se siga glorificando. ¿Quién es tu hacedor? ¿Quién es tu escudo? ¿Quién es tu justicia? ¿Quién? Si es entonces Cristo, ¿por qué entonces no le dejas las cosas a Cristo que Él las resuelva? Y tú sigue amando, sigue perdonando. Deja pasar el agravio. Es mejor. No sea que también tú te equivoques y cuando tú pidas misericordia, no te la dé tampoco Dios. Justamente eso sucedió, ¿se acuerdan cuando leímos en su momento el rico y Lázaro? ¿Sí? Dice que el rico hacía grandes banquetes. Y a la puerta de su castillo, de su casa, estaba un mendigo llamado Lázaro. Y permanecía mucho tiempo ahí. Dicen que llegaban los perros a lamber ¿qué? Sus heridas. Y cuando murió el rico, fue llevado ¿a dónde? Al Hades o al Seol. ¿Y dónde fue llevado Lázaro? Al seno de Abraham. Y cuando el rico estaba de este lado, vamos a verlo bajo este contexto, viendo hacia arriba, le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y manda a Lázaro para que moje su dedo en agua a mis labios. Él pedía misericordia. ¿Y cuántas veces tuvo misericordia de Lázaro, que se la pasaba días enteros fuera de su casa mendigando? Así podemos ser nosotros, siendo aquel rico, orgulloso, soberbio, que no da de misericordia. Pero cuando estemos en situaciones muy difíciles a los ojos de Dios, ¿qué vamos a aclamar? Misericordia. ¿Y qué te va a decir Dios? ¿Y qué pasó con tu esposo? ¿Y qué pasó con tu esposa? ¿Y qué pasó con tus hijos? ¿Y qué pasó con tu hermano? ¿Tuviste misericordia? ¿Por qué clamas algo que tú nunca diste? ¿Estamos aprendiendo, iglesia?
Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Si realmente hoy Dios está hablando a tu vida, entonces de verdad medita en esto y cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Regresamos nuevamente a Hebreos. Y dice en el versículo 2 al final, dice, de la resurrección de los muertos. De la resurrección de los muertos, es otra doctrina fundamental. ¿Quién dio validez a la resurrección de los muertos? ¿Quién dio validez? Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano estaría yo aquí y en vano estarían ustedes sentados. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe en Él. Pero les tengo una buena noticia: Cristo resucitó. Y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Entonces es muy importante esta parte, cómo fue anunciada, desde cuándo fue anunciada, desde el Antiguo Testamento esta resurrección. Y lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 26, versículo 9. Isaías capítulo 26. Versículo 9. Creo que tengo mala referencia. Bueno, déjeme ahorita que me dé luz el Espíritu Santo, porque anoté mal la referencia, no es Isaías 26:9, no es lo que estamos hoy platicando, lo que estamos hoy compartiendo, pero sí, entonces acompáñame mejor a Daniel, capítulo 12, Daniel 12:2. Espero darles al ratito hasta que me ayude el Espíritu Santo. Daniel 12:2. Aquí dice en Daniel 12:2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí estamos hablando de la resurrección. Entonces, la enseñanza de la resurrección de los muertos también se amplía al Nuevo Testamento. Y lo podemos ver esto en 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, la resurrección de Jesús dio validez a la doctrina fundamental de la resurrección de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Murió Buda, murió Mahoma, murió infinidad de líderes espirituales, y también murió Cristo. El único que resucitó de todo líder espiritual se llama Jesucristo. Entonces hoy seguimos a un Cristo vivo, no un Cristo muerto. Por eso es muy importante, aquí voy a poner un paréntesis. Espero que hayan escuchado teología el jueves. Hablamos de el Halloween y hablamos de
la situación de los muertos, de lo que se va a festejar ya en pocos días más adelante, ¿no? Y mucha gente, de acuerdo a las tradiciones, siguen todavía adorando, reconociendo, amando a los muertos. Y es algo completamente contrario a lo que dicen las Escrituras. Una cosa es que tú recuerdes a alguien que ya partió y en tu corazón esté el amor, los recuerdos, todo lo bonito que pudiste vivir con esta persona, llámese papá, mamá, esposo, esposa, hijos. Y otra cosa que lo tengas ahí como un ídolo o algo que tú sabes que como si no estuviera muerto. O peor aún, que sigas orando por alguien que ya partió cuando la palabra es muy exacta, muy clara. Está escrito que los que mueren una sola vez y luego vendrá el juicio. Hebreos 9:27 ahí lo dice. Anótalo nada más, luego ves esa referencia. Hebreos 9:27. Significa que si alguien murió, vendrá después, esa persona vendrá a juicio. Hay dos tipos de juicios y también explicados también en esa clase de teología que vimos el jueves. El juicio del gran trono blanco, donde los que no creyeron en Cristo serán juzgados por Dios y después serán lanzados al lago de fuego. Y los que creímos en Jesucristo compareceremos ante el tribunal de Cristo. No para saber si somos o no somos salvos, no. Son para recibir las coronas de lo que hablamos al principio. Esas coronas que voy a ser merecedor por mis buenas acciones que glorificaron a Cristo cuando yo estuve aquí en la tierra. Entonces, esto es importante que lo sepamos. Hoy nosotros buscamos a un Dios vivo, no a un Dios de muertos. Dice a Jesús, deja que los muertos entierren ¿a quién? A sus muertos, y ven tú y sígueme. Y no está diciendo Jesús que no entres en un tiempo de duelo, de luto, de llores. No está diciendo eso Jesús. Lo que está diciendo Jesús es que por ese tiempo que va a pasar de luto, va a pasar. Pero tú tienes que seguir buscando a los vivos, físicos, pero muertos espirituales para que lleguen a Cristo. O si no, ¿cuál sería el chiste? ¿Cuál sería entonces el que tú tengas a gente cercana a tu vida que sabes que está muerta espiritualmente y nunca le has compartido la palabra? Pero dices que los amas. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Que alguien que dices que amas, nunca le has compartido de Cristo para que sea ganado para Él y tenga vida eterna. Y tienes en casa a lo mejor a alguien que tú tienes que ir a compartirle la palabra. Pero muchas veces no dimensionamos la importancia que tiene la perdición total o definitiva de una persona. ¿Esa persona que muere sin Cristo va a ser resucitada? Sí, pero para que sea juzgada y lanzada al infierno. Y qué triste va a ser que esa persona que tú supuestamente amabas no esté contigo compartiendo la vida eterna, porque nunca le compartiste la salvación. Y pueden ser mucha gente, pueden ser hijos, pueden ser nietos, pueden ser mamás, abuelos, abuelas. Habrá mucha gente que está cerca de tu vida y nunca te has dado el tiempo para platicarles de Cristo y llevarlos a sus pies. Es como una llamada de atención, amada iglesia. ¿De qué sirve que tengas tiempo caminando con Cristo cuando no has llevado a un alma a los pies de Él para que sea resucitada y llevada después a la vida eterna? Entonces piénselo bien. Es como si tú estuvieras hoy comiendo, sentado a la mesa y viendo al lado que tenías una persona mirando lo que comes y sabes que tiene necesidades esa persona de ese alimento y tú no le convidas y tú estás come y come y come. ¿Cómo se llamaría eso? Entonces sí creo que es importante que hoy, esta noche, te vayas tú con la plena convicción de que dejes que Dios te use para su reino y que su reino se siga extendiendo. Yo anhelo profundamente que mucha gente sea llevada a Cristo antes de que Cristo venga en las nubes por su iglesia. Los tiempos están más cortos. Yo creo que los tiempos están más cortos. Lo que está pasando hoy en el mundo es simplemente una señal donde me dice que Cristo viene pronto. Yo no sé si es un año,
un mes, un día, 10 años, no lo sé, ni tampoco me interesa. Pero sí tengo la firme convicción de poder llevar a la gente a Cristo, a que me va citando Dios a mi vida. Ya no quedó en mí. Si la persona se niega a recibir a Cristo, ya no quedó en mí. Esa sangre no será demandada en mí. ¿No será que a lo mejor tú ya tienes varias demandas de parte de Cristo porque no has llevado a alguien a Cristo y tienes tiempo de convivir con esa persona y nunca le has compartido? Y justamente lo último, vamos nuevamente a Hebreos, y con eso terminamos. Dice en el capítulo 6, versículo 2, dice al final del versículo, y del juicio eterno. Y del juicio eterno, es la última parte del versículo 2. Lo voy a leer completo. De la doctrina de bautismos que ya vimos, de la imposición de manos que ya vimos, de la resurrección de los muertos que ya vimos, y del juicio eterno. Esa es la última doctrina fundamental que habla Hebreos en el capítulo 6. Y sí quiero irme directamente a que tú veas esa parte de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir, ¿a dónde? Al infierno. Ese es el juicio final. Ese es el juicio eterno del que está hablando justamente el autor de Hebreos. Entonces pregúntate si estás hoy tranquilo de no compartirle hoy el evangelio a aquella persona que está muerta espiritualmente. Tú ya sabes cuál va a ser su final eterno. Ya lo acabas de leer. Y ya no hay algo que te excuse delante de Cristo para no llevar hoy su palabra a aquella gente que lo necesita. Entonces es cuestión de decisión, que decidas hacerlo. Si no sabes, pregúntale al pastor. Si no sabes, pídele al pastor que te discipule. Pero prepárate para que tú puedas predicar el evangelio. No necesitas ser pastor para tú predicar la palabra. Solo necesitas ser hijo. Amar a Cristo, depender de Cristo, y que el Espíritu Santo te guíe y te dirija. No eres tú, es Cristo en ti. Amén. Si tú eso lo entiendes, no tienes por qué tener miedo, nervio. Deja que el Espíritu te use y lleva a la gente que ya tiene tiempo caminando contigo y que no conoce a Cristo. Si la persona se está negando, sigue orando por ello. No te canses de orar por ello. Que Dios tenga misericordia y que toque el corazón de la persona necesitada. Y tal vez Dios te pueda sorprender cuando diga es el tiempo, que le quieras compartir y diga, ahora sí quiero saber de Cristo, quiero saber de tu Cristo, quiero saber de tu Dios, háblame, lo necesito. Amén. Entonces, esto fue la parte última del fundamento doctrinal del juicio eterno. Hablé hace rato
que los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Anótalo nada más, está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y Romanos 14, 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y Romanos 14, 10. Voy a leer solamente ya por el tiempo la segunda carta a los Corintios, para que tú veas que este tribunal, todos los que somos hoy cristianos, compareceremos. Cristo nos va a pedir cuentas ahí. Y aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se acuerdan de que hay que reedificar en el fundamento que es Cristo? ¿Se acuerdan que hablamos de las obras de oro, plata y piedras preciosas? Esos elementos o esos materiales. Y hablamos que también había madera, heno y hojarasca. Justamente es esto, para esto. Si tus obras, tus acciones están dándole la gloria a Dios, ten la plena seguridad que tú estás sobreedificando en el fundamento que es Cristo con oro, plata y piedras preciosas. Pero si lo que estás haciendo solamente es para que tú seas reconocido, para que tú seas glorificado, para que toda la luz y todos los reflectores se pongan ante ti y tú seas el centro del mundo, entonces estás sobreedificando con madera, heno y hojarasca. Y al pasarlo por fuego, no va a permanecer ninguna obra que has hecho con estos materiales. Yo espero que haya quedado muy claro. Si Dios habló a tu vida este día, esta noche, yo te pido que te levantes hoy. Ponte de pie, por favor. Tal vez hoy Dios habló a tu vida respecto a lo que estás haciendo en ella. ¿Cómo estás usando tu vida? ¿Cómo estás usando tu vida? Si se puede llamar que es tu vida. Porque ya hemos aprendido que esta vida ya no es mía. Yo fui comprado por precio y por precio de sangre. Cristo dio su vida, Cristo dio su sangre por mí. Y yo le pertenezco a Cristo. Mi vida es de Cristo. ¿Tu vida es tuya o es de Cristo? La edad que tú tengas, el día de hoy no te exime de las sentencias judiciales que habla Dios en su palabra. No porque no hayas leído la Biblia en su totalidad, te exima de tu responsabilidad como hijo de Dios. Si Dios habla a tu vida, simplemente es para que corrijas lo que estás haciendo, tal vez a los ojos de Dios, no correcto. Y tienes la gran oportunidad de corregir, de hacerlo de manera diferente. Tal vez has fallado, tal vez has estado sobreedificando con madera en hojarasca, tal vez has hecho cosas de manera equivocada, tal vez has lastimado a alguien en casa o en tu trabajo o en la iglesia. Es el momento que primeramente te pongas a cuentas con Dios. Yo te invito a que realmente hoy te pongas a cuentas con Dios. Cierra tus ojos. Si tienes algo que pedirle perdón a Dios por tus actos, por alguna mala palabra, algún mal pensamiento, alguna mala obra, es el momento para que tú le digas a Dios: Señor, perdóname. No me he comportado conforme a lo que yo creo que es en Cristo Jesús. Y muchas veces te he negado con mis actos, Señor. A veces no obedezco a mis padres como debería de obedecerlos. A veces los deshonro. A veces los avergüenzo. Señor, tal vez en esta semana no traté bien a mi esposa. La ofendí, la lastimé, la herí.
Perdóname, Señor, porque tampoco he respetado a mi esposo, no me he sujetado a él, he sido rebelde, he sido contestona, hiriente, humillante ante mi esposo. Te pido perdón, Señor. Tal vez como papá tú lastimaste a tu hijo, a tu hija, y dijiste una palabra que no querías, pero la terminaste lastimando. La hiriste ese corazón. Es el momento para que tú le pidas perdón a tu hijo, también a tu hija, le pidas primero perdón a Dios, porque primero ofendemos a Dios antes que a nuestros seres amados, a nuestro prójimo. Si Dios habló en esta noche, yo te pido que hoy te pongas a cuentas con Él y pídele perdón y deja que Dios derrame de su gracia y su misericordia en tu vida. Cristo ya te perdonó, amado. Desde el momento que se entregó a sí mismo en la cruz, nuestros pecados han sido perdonados. Pero Dios quiere que te arrepientas de todo corazón y que dejes de hacer las cosas mal. Y que realmente tu vida dé un giro de 180 grados. Que hoy solamente busques hacer el bien y que dejes el mal. Que dejes de estar pensando cosas que no son correctas a los ojos de Dios y solo tengas pensamientos de bien. Pensamientos que edifiquen, pensamientos que te hagan crecer como persona. Padre mío, en esta noche te doy tantas gracias por tu amor. Yo te ruego que tengas misericordia de nosotros. Te pido, Padre, que tú pongas paz en el corazón de tu iglesia, que pongas paz en el corazón de tus hijos. Tú conoces hoy el corazón de cada uno de ellos y sabes tú, Señor, en qué momento ellos fallaron y cómo fallaron. Tú lo sabes, Señor. Te pedimos perdón. Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, Padre. Anhelamos que tú nos sigas limpiando y que sigas derramando misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sabemos que tenemos una firme esperanza en ti, una firme promesa que tú nos has dado, que estaremos contigo todos los días hasta la eternidad. Señor, que en esta noche, Padre, siga yo sintiendo tu compañía, y no solamente esta noche, sino todos los días de mi vida. Que esta semana, Señor, sea plena en ti, que sea llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría y de buen testimonio. Derrama sobre este lugar de tu gloria, de tu gracia, Señor, y que cada familia, que cada matrimonio, que cada corazón aprenda a depender de ti al 100%. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios bendiga su noche, que Dios bendiga su regreso, que Dios bendiga su semana y que esté llena de sustento. Amén. Amén.